Cuando parecía que el universo del entretenimiento mediático español ya había alcanzado su punto máximo de dramatismo, un nuevo episodio sacude el tablero como una tormenta imprevista. Esta vez no se trata de rumores de camerino ni de declaraciones filtradas con intenciones veladas, sino de algo más profundo, más serio y con implicaciones que rebasan el simple espectáculo: una sentencia judicial. Antonio David Flores, figura pública polarizante, ha conseguido una victoria en los tribunales que está dejando estupefacto al ecosistema televisivo y a buena parte de la audiencia nacional. Y no hablamos de una victoria banal o simbólica, sino de un fallo con repercusiones jurídicas, mediáticas y sociales que podrían reconfigurar el juego de los programas de corazón tal y como lo conocemos. Durante años, el relato que se ha tejido alrededor de Antonio David ha sido el de un hombre envuelto en controversia, proyectado como villano o víctima dependiendo del ángulo del programa que lo abordara. La docuserie de Rocío Carrasco, en la que se exponía su versión sobre años de presunto maltrato psicológico y abandono emocional, marcó un antes y un después en la manera de narrar y consumir las historias de la farándula en España. Fue vendida como una especie de confesión televisada con carga emocional, institucional y política. Rocío pasó a ser un estandarte de lucha para muchos, y al mismo tiempo, un blanco de sospechas para otros. Aquel documental no solo emocionó, también sirvió de catalizador para una cacería mediática que dejó pocos indiferentes y muchos señalados. Y entre esos señalados, Antonio David fue quien llevó la peor parte. Su imagen fue utilizada, manipulada y sentenciada en los platós como si se tratara de una suerte de tribunal paralelo, donde los tertulianos vestían la toga del juicio popular, pero sin el rigor de la ley. Fue en ese contexto, cuando el clima emocional y televisivo estaba más encendido que nunca, que dos colaboradoras habituales del mundo del cotilleo, Isabel Rábago y Montse Suárez, decidieron participar activamente en ese linchamiento simbólico. Ambas, protegidas por la aparente impunidad que ofrece la pantalla, expresaron opiniones tajantes, rotundas y, según la reciente sentencia judicial, sin sustento probatorio suficiente. Lo que dijeron en su momento fue más allá de la crítica legítima. Presentaron a Antonio David como culpable de hechos muy graves, como si en lugar de opinar estuvieran dictando condena desde un tribunal de justicia. Isabel, con su experiencia como periodista, y Montse, desde su rol de abogada, utilizaron su espacio mediático para alimentar una narrativa condenatoria que, ahora se sabe, traspasó los límites del derecho al honor. La jueza que ha emitido el fallo no se ha limitado a exponer los hechos. Ha sido clara, precisa y, entre líneas, contundente. En el texto legal, redactado con ese tono que mezcla la formalidad judicial con una fina ironía que solo capta quien sabe leer entre líneas, ha dejado claro que la opinión, cuando se presenta como verdad absoluta sin pruebas que la respalden, puede ser devastadora. La resolución no solo reconoce que se ha vulnerado el honor de Antonio David, sino que además pone en entredicho la calidad ética y profesional del discurso que, durante años, se ha presentado como entretenimiento. La magistrada no menciona cámaras, maquilladores ni guionistas, pero es imposible no imaginarse a todos ellos aludidos en la crítica soterrada a un sistema que ha transformado el dolor humano en contenido rentable, sin importar las consecuencias para las personas reales que están detrás de esos relatos. Es aquí donde el asunto adquiere una dimensión mayor. Esta sentencia, lejos de ser un hecho aislado, podría convertirse en un punto de inflexión. Porque lo que se ha juzgado no es solo una declaración imprudente ni una tertulia desafortunada, sino el modelo completo de crónica social televisada, esa maquinaria que durante años ha funcionado sin apenas rendir cuentas, amparándose en la libertad de expresión como escudo universal. La jueza ha sido categórica. El testimonio de Rocío Carrasco, por emotivo, televisado y respaldado institucionalmente que fuera, no puede erigirse como prueba judicial concluyente. Un mensaje elegante pero firme que desacraliza la docuserie como fuente incuestionable y devuelve la verdad judicial al único terreno donde debe dirimirse: los tribunales. Este veredicto llega como una bofetada elegante a todo un engranaje mediático que durante años ha operado como si estuviera por encima de la ley. Las palabras de la jueza no son solo una defensa del derecho al honor de un individuo, sino también una advertencia a todos aquellos que, parapetados tras un micrófono o una cámara, creen que pueden jugar a ser jueces sin asumir responsabilidades. El fallo podría generar un efecto dominó que obligue a muchos tertulianos, presentadores y productores a replantearse sus estrategias discursivas. Porque lo que hasta ahora era gratuito, opinar sin filtro, podría, a partir de ahora, acarrear consecuencias reales: demandas, indemnizaciones, disculpas públicas o incluso la pérdida de sus puestos de trabajo. No es casualidad que, tras hacerse pública la sentencia, los pasillos de cadenas como Telecinco, Antena 3 o TVE se hayan llenado de rumores.
Algunos colaboradores están ya consultando con sus abogados. Se especula sobre posibles nuevas demandas en curso, sobre ajustes editoriales y sobre un inminente cambio de tono en los programas de corazón. La televisión del escándalo podría estar entrando en una nueva etapa, una más contenida, más responsable, quizás más aburrida para el espectador acostumbrado al morbo, pero sin duda más respetuosa con los límites legales y éticos. Antonio David, por su parte, ha reaccionado con una mezcla de satisfacción y contención. En un vídeo que compartió en redes sociales, y que ha sido diseccionado fotograma a fotograma por tanto sus seguidores como por sus detractores, se le ve tranquilo, con una sonrisa apenas perceptible que delata una cierta reivindicación personal. Habla de justicia, de verdad, de honor, y lo hace sin mencionar directamente a Rocío Carrasco, lo cual muchos interpretan como una estrategia legal cuidadosamente medida. Pero también es posible que en el fondo sepa que esta victoria, aunque no dirigida contra ella de forma explícita, supone un golpe indirecto pero certero a su relato. Porque si las personas que defendieron con vehemencia su versión han sido condenadas por injuriar a su exmarido, la pregunta que inevitablemente surge es: ¿cuánto de ese relato resiste, hoy, un escrutinio jurídico? Mientras tanto, Montse Suárez permanece en silencio. Se dice que está examinando el fallo con lupa y que no tardará en responder públicamente, probablemente con ese tono beligerante que la ha caracterizado siempre. Isabel Rábago, por su parte, ha publicado alguna reflexión en redes, pero sin entrar aún en el núcleo del conflicto. Tal vez espera que el temporal escampe. Tal vez prepara una defensa estelar para alguno de los pocos platós que aún se atreven a tratar el tema. Es muy probable que su regreso al debate se dé en el espacio de Sonsoles Onega, convertido últimamente en refugio de muchas batallas mediáticas. Y Rocío Carrasco, ¿dónde queda en este nuevo escenario? Aunque no ha sido parte directa en este proceso, su figura ha estado presente como sombra constante, como detonante inicial de lo que hoy ha desembocado en una sentencia firme. La jueza lo ha dicho con claridad: el relato emocional, por muy conmovedor que resulte, no sustituye al testimonio con pruebas. Es una forma elegante, pero contundente, de recordarnos que los juzgados no son platós. La resolución representa, para muchos, una corrección institucional al descontrol mediático que se había apoderado del relato, y una invitación a devolver la discusión pública a sus cauces legales y racionales. En definitiva, lo que está en juego tras esta sentencia no es únicamente la reputación de dos colaboradoras ni la reivindicación de un personaje público. Lo que realmente se debate es el modelo de entretenimiento basado en el juicio sumario, en la espectacularización del sufrimiento, en la manipulación emocional televisada. Esta victoria judicial, más allá de su significado inmediato, deja claro que la justicia puede tardar, pero cuando llega, se presenta con el peso de una piedra que cae sobre un charco, salpicando a todos los que alguna vez creyeron que el plató era terreno impune. Puede que no estemos asistiendo al final de una era, pero sin duda sí al inicio de una transformación profunda. Y si algo hemos aprendido de este interminable culebrón, es que siempre habrá una nueva exclusiva. La diferencia es que, a partir de ahora, esa exclusiva podría tener fecha de juicio y firma de juez. Aunque no ha sido formalmente acusada de nada, ni su testimonio se encuentra bajo juicio directo en este proceso, su presencia flota con intensidad sobre todo el procedimiento. No ocupa el banquillo, pero sus palabras, o más bien, el uso que terceros hicieron de ellas, han sido el verdadero eje de este terremoto mediático y judicial. Lo que ella narró no es cuestionado directamente por la justicia, pero el modo en que ese relato fue amplificado, dramatizado y manipulado para fines ajenos, es el foco de una sentencia que ha caído como un aldabonazo en la industria audiovisual española. No se trata de desmentir frontalmente su historia, eso sería jurídicamente temerario, sino de señalar, con la finura de quien escribe con bisturí en lugar de pluma, que los relatos por sí solos no bastan para condenar moral o socialmente a nadie, mucho menos cuando se carece de una resolución judicial que sustente esas acusaciones. Este fallo, que ya ha empezado a generar temblores en los pasillos de las grandes productoras y entre los rostros más conocidos del entretenimiento, lanza un mensaje claro: la televisión no puede arrogarse el papel de juez y parte sin asumir consecuencias. La sentencia no acusa de falsedad, no desacredita explícitamente, pero sí traza una línea divisoria entre el derecho al testimonio emocional y el uso de ese testimonio como proyectil para destruir la imagen pública de otra persona. Se podría decir, incluso, que lo que el juzgado ha hecho es restablecer un orden que parecía haber sido desplazado por el poder de la lágrima, de la música melancólica, del plano cerrado que humaniza a unos y demoniza a otros. En definitiva, una llamada de atención a quienes confundieron espectáculo con justicia, emoción con prueba y entretenimiento con juicio sumario.
Y es que desde la emisión de aquel célebre documental que prometía contar la verdad para seguir viva, algo cambió profundamente en la narrativa televisiva. La audiencia fue empujada hacia una especie de pacto emocional, una suerte de fe pública sentimental en la que la emoción sustituyó al dato y el dolor al análisis. Se instauró una nueva forma de contar, donde la lágrima tenía más peso que el expediente judicial, donde el testimonio era dogma y cualquier atisbo de duda, herejía. Pero ahora, con esta resolución, esa deriva se enfrenta a un muro. La justicia, con su lenguaje sobrio y su tempo implacable, ha recordado que no se puede utilizar la vivencia de alguien como salvoconducto para señalar, juzgar o arruinar a otros, sin tener pruebas fehacientes que lo respalden. Antonio David, quien durante meses fue el blanco perfecto de una maquinaria televisiva en plena ebullición, regresa ahora no como el hombre que busca revancha, sino como quien ha sido resarcido legalmente. Su salida del juzgado, junto a su abogado, con una expresión contenida pero firme, encarna la imagen de alguien que ha esperado su momento, que ha apostado por la vía institucional frente al ruido mediático. No hubo celebraciones, ni declaraciones altisonantes. Solo una certeza serena, la de haber vencido en el único campo que importa cuando todo se ha desbordado, el judicial. Mientras tanto, en los despachos de las cadenas, comienza a percibirse un aire enrarecido, casi de pánico. No porque se haya destruido una carrera concreta, sino porque este fallo establece una jurisprudencia potencialmente devastadora. No implica que todos los comunicadores vayan a ser demandados de inmediato, pero sí abre una grieta que podría ensancharse peligrosamente. Aquellos que durante años han hecho de la denuncia sin prueba su estilo de vida, su carta de presentación o su fuente principal de ingresos, podrían estar ante el inicio de un ajuste de cuentas legal sin precedentes. En muchas redacciones ya hay movimientos estratégicos, silenciosos pero frenéticos, llamadas urgentes a abogados, eliminación selectiva de vídeos, revisión de archivos, limpieza de perfiles en redes sociales. Porque si alguien ha ganado una demanda por difamación sin pruebas, ¿cuántos más se animarán a seguir ese camino? ¿Cuántas personas que fueron señaladas, humilladas o juzgadas públicamente en prime time podrían ahora recuperar su nombre en los tribunales? Y sobre todo, ¿cuántos abogados estarán viendo aquí una mina de oro jurídica? Lo que parecía una batalla más en el fango del entretenimiento, se ha convertido en un espejo incómodo, que refleja sin filtros a una industria acostumbrada a jugar con la presunción de inocencia como si fuera un detalle secundario. Durante demasiado tiempo se ha confundido la crítica con el señalamiento, el análisis con el escarnio. Se ha etiquetado con una ligereza aterradora, se han destruido reputaciones con una sonrisa, se han pronunciado palabras que arruinaban vidas mientras sonaba música triste de fondo. Ahora, todo eso se tambalea. Algunos rostros populares comienzan a desmarcarse como pueden. Hay quienes afirman que solo replicaban una versión, otros que nunca pronunciaron nombres, otros más que se esconden tras el escudo del formato documental. Pero la justicia no se deja engañar fácilmente. La figura de la jueza emerge aquí como una sombra omnipresente, recorriendo los pasillos de Mediaset y otras productoras, con una palabra que flota como un eco incómodo: responsabilidad. Una palabra que durante años parecía un exotismo en el mundo del salseo, pero que ahora se convierte en un principio ineludible. La televisión no está siendo acusada de entretener, sino de haber transformado ese entretenimiento en tribunal, de haber convertido a comunicadores en fiscales, y a los programas en juicios paralelos donde la defensa brillaba por su ausencia. Se ha dicho mucho, demasiado, y con una contundencia que ahora, bajo el foco judicial, revela su fragilidad. La empatía no puede usarse como escudo para vulnerar derechos fundamentales. La emoción no sustituye al Código Penal. Y un testimonio, por poderoso que sea, no puede funcionar como una licencia para despojar a alguien de su dignidad sin que haya una condena que lo sustente. La historia de Rocío, inicialmente planteada como una catarsis personal, fue transformada por el aparato mediático en una cruzada moral. Su relato, desgarrador y legítimo, fue utilizado como argumento irrefutable, como dogma inapelable. Lo que se presentó como una confesión valiente, acabó convertido en munición para tertulianos que olvidaron, o prefirieron ignorar, que ellos no portaban toga ni estaban en una sala de audiencias. Y es ahí donde la justicia ha sido demoledora. Se pueden contar vivencias, se puede hablar del dolor, pero jamás debe utilizarse ese dolor como herramienta para arruinar a otros sin pruebas. Ahora, mientras muchos miran hacia atrás intentando redefinir su papel en toda esta historia, empieza a hacerse audible una pregunta que hasta hace poco era impensable. ¿Hubo manipulación emocional?
Porque si bien la televisión sabe perfectamente cómo cortar una escena, elegir una música, construir un relato que impacte, lo que aquí está en juego es la delgada línea entre emocionar y sentenciar. Y en ese terreno, los productores, guionistas, directores de contenido, todos aquellos que no aparecen en pantalla pero deciden lo que se emite, tienen tanto que responder como quienes dan la cara. La maquinaria mediática que se volcó sobre esta historia, con la vista puesta en el potencial de generar un auténtico fenómeno de audiencia, convertir el relato en una conversación omnipresente en redes, bares y hogares, y finalmente consolidar una narrativa única que capturara la atención de millones, ahora se encuentra en una encrucijada. Aquello que en su momento fue percibido como un tesoro estratégico, una mina de oro para sostener los índices de audiencia y alimentar debates sin fin, hoy comienza a desvanecerse entre eufemismos y tecnicismos. Las mismas voces que meses atrás proclamaban sin titubeos la veracidad absoluta de la historia, ahora buscan refugio en juegos de palabras cuidadosamente diseñados para diluir responsabilidades. Hablan de formato televisivo, apelan a la libertad creativa del documental, o defienden el carácter subjetivo del testimonio personal. Pero detrás de ese andamiaje semántico, la realidad se muestra con crudeza. Lo que no pueden ocultar es que, durante ese tiempo, contribuyeron sin reparos a edificar un ambiente en el que cualquier intento de cuestionar el relato, de aportar una mirada crítica o un simple matiz de duda, era automáticamente condenado como un acto de complicidad con el supuesto agresor. La duda, el escepticismo o la moderación fueron tratados casi como herejías dentro de un discurso que buscaba ser incontestable. No había espacio para la objetividad, solo para la emoción y la condena social inmediata. La resolución judicial, aunque no acusa directamente a la protagonista del relato, deja clara y patente una verdad fundamental. Esa historia, tan potente y desgarradora, fue utilizada y transformada en un arma narrativa que resultó profundamente dañina, no solo para la persona señalada, sino para el ecosistema mediático que alimentó esa versión sin filtros. La justicia ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda, desmontando la narrativa que convirtió un testimonio emocional y personal en una especie de sentencia pública, en una condena moral definitiva sin el respaldo de un fallo judicial firme. Esta transformación, de relato a condena, que la televisión y ciertos medios llevaron a cabo con una facilidad inquietante, ha sido cuestionada y frenada por un tribunal que ha recordado que ninguna historia es lo suficientemente poderosa para justificar la destrucción de la reputación de alguien sin las garantías legales necesarias. Durante meses, la frase Antonio David es un maltratador resonó en infinidad de programas, entrevistas, debates y titulares, repetida sin que mediara ningún matiz, sin respetar la presunción de inocencia y sin que se esperara una sentencia firme que confirmara esa acusación. Se convirtió en una etiqueta grabada a fuego en el imaginario colectivo, un estigma que definió la figura de Antonio David sin que él tuviera la posibilidad real de defenderse o de que el público pudiera conocer una versión alternativa o matizada. Se le privó del derecho básico a la duda y a la defensa, principios que forman parte de cualquier sistema judicial democrático. Y lo más alarmante de todo es que esa etiqueta, repetida incansablemente, no solo marcó su imagen pública sino que llegó a permear en la percepción social, causando un daño que trasciende cualquier espacio temporal y que es difícil, si no imposible, de revertir. La jueza encargada del caso, con una serenidad que contrasta con la magnitud del asunto, ha dejado claro algo fundamental. Este tipo de conductas no pueden continuar ocurriendo impunemente. Ningún medio de comunicación, ninguna productora o cadena televisiva puede arrogarse el poder de despojar a una persona de su honor, de mancillar su imagen pública sin asumir las consecuencias legales y morales que ello conlleva. Porque el daño reputacional, lejos de ser una simple anécdota o un precio pequeño a pagar por generar contenido que enganche la audiencia, es en realidad una herida profunda, duradera y en muchos casos irreversible, que afecta no solo al individuo sino también a su entorno familiar, social y profesional. Antonio David, quien durante todo este proceso fue reducido a un papel casi maniqueo de villano, una figura despojada de voz y defensa, emerge ahora de esta batalla legal como algo mucho más incómodo para quienes sostuvieron aquella narrativa, como una víctima legal. No hablamos de la esfera emocional o mediática, sino del terreno firme y tangible de la justicia, donde las palabras adquieren peso y las acusaciones deben ser probadas. Esa realidad incomoda porque derriba años de construcción mediática y obliga a replantear con seriedad los límites entre el testimonio personal, el espectáculo televisivo y la difamación. No se trata de buscar una revancha o venganza, sino de restaurar el equilibrio perdido, de devolver el respeto a principios básicos que parecen haberse olvidado en el camino. En este caso, la justicia ha cumplido con su función y lo ha hecho con contundencia y claridad. El impacto de esta sentencia apenas está comenzando a sentirse. Su eco retumba más allá de los juzgados,
tocando las fibras de una industria acostumbrada a jugar con la emoción, la narrativa y la opinión pública como si fueran piezas de un tablero sin consecuencias reales. Esta resolución abre la puerta a un cambio profundo, a un replanteamiento que podría transformar la forma en la que se abordan historias sensibles, testimonios y acusaciones en los medios. La onda expansiva será larga, y quienes hasta ahora se sentían intocables, deberán reflexionar sobre el poder que ejercen y las responsabilidades que conlleva.